bienes, muebles, inmuebles, etcétera. Y yo creo que ese es un punto medular de esta investigación. Sin embargo, también debemos de señalar que el abogado de Andrés Hurtado se adelantó en decir de que nunca habían utilizado ese poder que le había otorgado, ¿no? Pero claro, no lo habrá utilizado el poder en el sentido de hacer una filmación, una película, una serie, etcétera. Pero eso no implica, y de hecho que las autoridades van a tener que al final enterarse de ello, que haya hecho uso de ese poder en algunos otros aspectos que están vinculados. Y yo creo que esa historia es una historia que tiene que haber estado, o sea, por supuesto no llegamos a ningún acuerdo. Yo sé que él ha estado tratando de hacer una película, es decir, de lo que conversó con nosotros se convirtió en una idea suya, entre comillas. No hubo más que esa reunión, además, bizarra. Llegamos a una casa donde habían había un restaurante, el pabellón de casa, que tenía las cabezas de tigres, leones y olvídate, todo tipo de animales de caza. Por aquí creo que había hasta un rinoceronte y todo estaba en la casa de Chibolín pegado en la pared. Era una cosa bizarra y él bajaba a recibirte con batas de seda. Fue una cosa impresionante. Pero bueno, a lo que voy es que él tenía ya una vinculación que nunca cesó, creo, con Demetrio Chávez. O sea, que él fue liberado, pero él seguía en contacto con Demetrio Chávez mientras estuvo preso. Mira, y es sintomático de lo que estás comentando, Nicolás, la filtración que se dio respecto a los poderes que él ostenta al día de hoy de los derechos televisivos, de imagen, etcétera, por parte de Demetrio Chávez Peñarrera, ¿no? El Vaticano. Y esto ha sido también uno de los elementos que se están postulando dentro de la investigación vinculada al lavado de activos. Porque en el delito de lavado de activos uno encuentra los indicios de los delitos previos y las vinculaciones con personas que realmente están vinculadas a delitos previos, porque en el lavado de activos se utilizan interpósitas personas, los hombres de fachada, ¿verdad? Claro. Aquellos quienes de alguna manera reciben los dineros y son pues quienes se dan en ocasiones vidas ostentosas, quienes compran bienes, muebles, inmuebles, etcétera. Y yo creo que ese es un punto medular de esta investigación. Sin embargo, también debemos de señalar que el abogado de Andrés Hurtado se adelantó en decir de que nunca habían utilizado ese poder que le había otorgado, ¿no? Pero claro, no lo habrá utilizado el poder en el sentido de hacer una filmación, una película, una serie, etcétera. Pero eso no implica, y de hecho que las autoridades van a tener que al final enterarse de ello, que haya hecho uso de ese poder en algunos otros aspectos que están vinculados, porque en el ámbito del lavado de activos, lo que ya hizo la Fiscalía, Nicolás, es solicitar información a todas las notarías, a todos los registros públicos, a, digamos, envíos y recepciones de dineros internacionales, con lo cual va a saltar también la forma en la que él enviaba dineros a sus hijas a Estados Unidos, pero ya tenemos también la declaración de un ex trabajador de Andrés Hurtado, que señalaba que en efecto para no sobrepasar el límite máximo permitido de envío de dineros al extranjero, los enviaba en efectivo, ¿no? Y habían personas que viajando a Estados Unidos, y ahí viene precisamente la conexión y del por qué Estados Unidos se está implicando en el caso, pues hacían estos envíos de cara a que se evite la identificación por parte de las autoridades de los dineros. Y eso es importantísimo siempre dentro del delito de lavado de activos, porque en ocasiones cuando se hacen dineros o transferencias utilizando la banca formal, pues más bien es un indicio de licitud de los dineros. Pero si no se hace de esa forma y se hace de manera efectiva, es decir, pitufiando los dineros, Nicolás, pues entonces nos encontramos frente a un indicio fuerte de este delito. Ahora, si tú pudieras resumir, o sea, este es un personaje que sobre todo a partir de que tuvo este programa de los sábados en la noche, porque ese es el momento, digamos, cumbre de su poder, pese a que el programa no tenía una sintonía extraordinaria, cada candidato que participaba quería estar ahí, ¿no es cierto? Los políticos querían ahí venderse como, ¿no?, como héroes sociales. Pero también había mucha gente, digamos, complejo, ¿cierto? Con ganas de protagonismo, no sé, que le fascinaba la posibilidad de salir en un programa de televisión y que hablaran de ellos ahí. Ahora, hasta ahí, digamos, el problema es cómo esa red que él construye puede ser utilizada para la comisión de delitos, para conseguir
sentencias, resoluciones, contratos. Ahí empiezan los problemas, en el uso de esa red que logró construir. Sí, ¿no? y yo creo que el caso paradigmático de esa red que estás describiendo, Nicolás, lo puede materializar el caso de la ex superintendente de Migraciones, ¿no? Una persona con la que tenía cercanía, amistad, ¿verdad? Y luego, cuando un amigo suyo, que en este caso entiendo que fue el futbolista Roberto Siucho, necesitó desnaturalizarse peruano, pues recurrió de manera inmediata a la superintendenta de aquel entonces. Y esas relaciones pues le han servido, ¿no? Y vemos de que no solamente es en base a ella, sino en base a otros personajes que han utilizado a los funcionarios públicos para obtener determinados favores. Nosotros, Nicolás, estamos ante la punta del iceberg, ¿no? Han transcurrido pocas semanas